Hola amigas y amigos, Abel Reynoso, un gusto en saludarlos. Bienvenidos a Narcomentarios. Estamos hablando del tema de la droga, estamos hablando del tema del consumo de la droga y estamos hablando ya de un tema que es realmente serio, complicado y un poco triste, que es ya la drogadicción, pero ya con un encaro ya de adicto. O sea, y disculpen la redundancia a veces, pero vuelvo a repetir, no todo el mundo tiene la oportunidad de ver todos los videos, entonces tengo que a veces hacer un pequeño recuento, pero hemos hablado del consumo de la droga, de por qué la gente consume droga, hemos hablado de algunos de los elementos que contribuyen a que la gente decida tomar droga, y luego hemos hablado del tema de que no todos los individuos que consumen droga son drogadictos, ¿no? Es una realidad. O sea, hay una misconcepción, una idea, un error de pensamiento en el pensar que la persona que consume droga es un adicto. Y la palabra que se utiliza, no necesariamente de adicto, sino es un drogadicto. Esto es como decir la gente que consume bebidas alcohólicas es un alcohólico. O sea, hay gente que toma bebidas alcohólicas y nunca se emborracha o pierde el control. Entonces hay gente que consume droga que tampoco pierde el control. Y el otro tema que habíamos comentado, que es un poco confuso también, es que, y esto se ha comprobado a través de estudios, las drogas no son adictivas como se las quiere representar. O sea, uno de los grandes mitos que existen en el mundo de la droga, o sea, la gente que, y no estoy hablando de expertos, estoy hablando del público en general, o sea, no se confundan que estoy tratando de insultar su inteligencia o no reconocer que hay gente que sabe mucho de este tema y que comprende esto. Estoy hablando de la gente en general, o sea, estos videos están hechos para el público en general que no está familiarizado con el tema de la droga, y eventualmente vamos a hablar del tema del narcotráfico, en el que tenemos que comprender la dinámica de el consumo de la droga, del uso de la droga, de por qué la droga, el uso y su consumo influencia tanto en el negocio del narcotráfico, ¿no? Entonces lo que hemos estado hablando es de que el consumidor en general utiliza la droga por razones personales, todos los consumidores tienen una historia, y que no todas las drogas que se consumen son tan, hacen tanto desastre como se lo pintan en las películas, en los videos, en la televisión, en el cine. Muchos expertos, supuestos expertos, no estoy hablando de los científicos, de los médicos que hacen estudios, sino que dice, ahora, las drogas sí son, o sea, no estoy hablando de que no son peligrosas, que no son dañinas, no se confundan. Lo que estoy hablando es que la razón de que uno se convierte de adicto en una droga no es por la droga. Usted puede ser adicto de la marihuana, usted puede ser adicto y hay adicción a la marihuana. Puede ser adicto a la marihuana, puede ser adicto a la cocaína, puede ser adicto a la metanfetamina, puede ser adicto a la heroína, puede ser adicto a varias cosas. Esa es la idea de lo que mucha gente le hace creer. La realidad es que la droga no es la que lo hace adicto, sino el individuo se hace adicto a la droga. O sea, las drogas son como la comida. A usted, como a mí, hay ciertas comidas que nos encantan. A usted, vamos a decir, voy a hablar en general. A lo mejor a usted le gusta la pizza. Usted es enamorado de cierta pizza. Usted es enamorado de cierto tipo de comida, de carnes, de pescado, de pollo, cierta comida típica regional que a usted le encanta. Todos tenemos una historia, ¿verdad? Sobre todo la comida de mamá, la comida en la casa, siempre hay una comida muy especial que mamá o que la familia o que alguien hace o alguna persona hace que nos encanta y nos apasiona, y nos hacemos generalmente decidimos que esa comida es la que más nos llama la atención, y en cierto modo preferimos esa comida sobre todas las demás. Obviamente no estoy comparando la droga con la comida, estoy comparando el sentido humano
y la reacción humana hacia ciertas cosas que nos gustan. Entonces, cuando algo nos gusta, tendemos a repetirla. Ahora, a muchos la comida, si la repite mucho, se le pasa el gusto y consigue. Pero hay cosas que siempre nos llaman la atención. Cierto sándwich, cierta comida, cierta, como decía, una pizza. A lo mejor hay gente que le encanta cierto tipo de pizza. Entonces, usted tiene una preferencia. Ahora, eso no quiere decir que usted no vaya a comer otras comidas, que no vaya a hacer... Pero en el mundo de la droga, en el consumo de la droga, hay cierta gente que prefiere ciertas drogas. Por lo que lo hace sentir, por lo que lo hace olvidar, por lo que lo hace como reaccionar y eso. Entonces, de ahí viene la decisión de consumirla más porque le gusta el efecto. ¿Y qué sucede? A medida que se repite cada vez más, el cuerpo se va acostumbrando a esa dosis, a esa noción, y entonces empieza a incrementar. Y aquí viene una parte que es la parte misteriosa del tema del uso de la droga, que es donde termina la parte del placer y comienza la adicción. Y la adicción, muchos expertos hablan de la adicción, dicen básicamente es algo que yo no puedo vivir sin ella, que no puedo parar de hacerla. Y el adicto que se droga a un extremo deja de vivir su vida normal para satisfacer el uso de la droga. Ese es un extremo, ¿no? Que también en cierto modo lo tiene el que es alcohólico, ¿no? El que es alcohólico siempre está escondiendo las bebidas alcohólicas, siempre está tomando alcohol todo el día, bebidas alcohólicas fuertes todo el día. Bueno, el drogadicto, consumidor ya adicto, siempre está buscando. Y esa se convierte, y esta aquí es el drama, esa razón se convierte en la razón principal de consumir droga y de vivir para el consumo de la droga. Y hay gente que se enfoca todo su día en cómo satisfacer su propia adicción. Si tiene dinero, si la persona es una persona que es productiva, que tiene dinero, que tiene negocio, que produce dinero, no tiene ese problema porque tiene, y ya cuando hablemos de la venta de la droga y del narcotráfico, vamos a hablar, tiene su dealer personal que le satisface, que le vende, ¿no? Por ejemplo, alguien que trabaja en una oficina, alguien que tiene nivel ejecutivo, consigue muy buena droga. Pero si usted no tiene esa capacidad, si usted es una persona que depende de su trabajo, ahí ya se le hace un poco más complicado, porque ya tiene que buscar la forma de satisfacer esa adicción. Y ahí es donde comienzan los problemas. Porque cuando una persona tiene problemas de adicción, tiene problemas de cómo vivir la vida. Porque el adicto, ya estamos hablando de una persona que tiene serios problemas de adicción, o sea, acuérdense, yo no puedo vivir ya sin el consumo de esto. Y ya esa persona, como comenté antes, no lo hace el consumo, no consume droga para sentirse bien, sino para no sentirse mal. ¿Me entiendes? Ya no es, ni siquiera ya hay una satisfacción, sino hay una necesidad. El adicto lo hace por necesidad. Y como lo hace por necesidad psicológica y fisiológica en alguna situación, ¿no? Pero no fisiológica, porque también se han hecho estudios ya ahora que han digamos, nulificado cierto mito de que todas las drogas crean una sensación de desesperación. No, no es cierto, no todas las drogas son tan desesperadas. Hay ciertas personas que se desesperan, ¿no? Que sí quieren, pero hay mucha gente que consume droga, le vuelvo a repetir, que no tiene esa desesperación. Entonces estamos hablando de la gente que tiene ya problemas serios, porque el individuo, la persona que ya es un adicto, ya cambia la dinámica del uso de la droga. Ya le vuelvo a repetir, es necesario. Entonces busca mejor calidad de droga, más pura y más continua. O sea, no puedo dejar de hacer lo que estoy haciendo, no puedo dejar de inyectarme heroína, no puedo dejar de consumir cocaína, no puedo dejar de consumir anfetaminas, porque ya lo necesito para mi vida diaria, para calentar. Y le comentaba que hay un grupo de gente, interesantemente, dentro de ese grupo de adictos, de consumidores,
que controla muy bien su adicción y que le voy a repetir, a no ser que usted sea un conocedor de los síntomas y de las reacciones físicas de un individuo, no se da cuenta muchas veces de las personas. Puede sospecharlo, pero raramente se da cuenta. Y hay una persona que son, porque hay otra realidad. El adicto, como tiene ese problema, que es una enfermedad, ya la reconocimos, se hace un excelente mentiroso. Porque necesita de crear ese mundo ficticio para poder, digamos, satisfacer su adicción. Entonces, crea una situación muchas veces problemática con su familia, si es casado con la esposa o el esposo, si es casado con los hijos, si es un matrimonio y tiene hijos, tiene problemas con la familia, muchas veces tienen problemas de mantener un trabajo, no son puntuales, no son, digamos, personas limpias, están siempre, digamos, por razones obvias psicológicas y físicas, tienen ciertos descuidos diarios que usted y yo a lo mejor no lo tenemos, entonces ya empiezan a perder el control, y cuando empiezan a perder el control de su vida normal, de lo que es un globo, de lo que es el mundo, empiezan a expandirse hacia otros lugares, empiezan a mentir no solo a la familia, sino a las amistades, faltan al trabajo, ya no son, entonces ya se crea un problema social serio, ¿verdad? Entonces ya viene un problema, y estoy hablando de extremos, estoy hablando del extremo. O sea, había hablado del consumo por placer, había hablado del consumo social, pero aquí ya tengo un problema de un individuo, y no es la droga. Porque ese individuo, si consume cierto tipo de droga, es prisionero de esa droga, pero por su necesidad física. No por la droga, sino por esa necesidad. Porque, fíjese, le comparo esto con una persona que a lo mejor consume cierta droga seria, cocaína o marihuana. No, marihuana no es una droga seria. Cocaína, heroína, y la controla, y lo hace y se olvida. Pero hay gente que no, se descarrila y se pierde. Entonces, ese es el gran misterio, el gran dilema. ¿Por qué hay gente que se convierte en adicto y por qué hay gente que no lo hace? Y aquí es donde viene un poco, según los expertos, según los psicólogos, según los médicos, según los psiquiatras, aquí es donde viene un poco la formación psicológica y psiquiátrica y mental y emocional de las personas. Las personas, y esto lo comenté anteriormente, las personas que tienen ciertos problemas emocionales tienen mucho más posibilidad de convertirse en adictos. Hay ciertas cosas, y le digo, yo no soy un experto, sin embargo he leído mucho sobre esto, he hablado con muchos individuos y he visto muchos adictos cuando trabajaba como agente encubierto. Me desenvolvía en un mundo de adictos, y los adictos me contaban sus reacciones y sus emociones y sus necesidades. Por eso le digo que los escuché muchas veces hablar entre ellos del tema, y son apasionantes. Entonces, una de las cosas que muy común en un adicto, y estoy hablando del adicto, el adicto que ya está perdido en eso, es muy común, es una persona que tiene tendencia a no tener controles, se deja llevar por situaciones. De aquí porque hablábamos de que hay ciertas personas que se dejan llevar por la influencia de sus amistades, personas que buscan siempre la aceptación del grupo social, se dejan llevar por esa corriente, ¿no? Gente que es muy impulsiva. Si usted tiene personas que son muy impulsivas, que no pueden controlar sus impulsos, y esto usted lo ve en la vida diaria con una persona. O sea, si una persona no se puede controlar por ejemplo, de ciertas comidas porque es impulsiva, si esa persona, por ejemplo, se dedicara a consumir cierto tipo de droga, es muy probable que también hiciera exactamente lo mismo. O sea, son impulsos. Lo mismo ocurre con actividad sexual, lo mismo ocurre con la gente que se excede con los juegos de azar, lo mismo ocurre con gente que tiene problemas sociales y se extiende. Entonces, ¿qué pasa? Es el individuo, y vuelvo a repetir, acá tiene que ver mucho la persona, más que la droga, más que el acto de la drogadicción.
que es una cosa que mucha gente no entiende, no quieren aceptar, incluso los gobiernos, de que es muy imposible de controlar eso. Porque estoy hablando de decisiones de seres humanos individuales que se repiten por miles de veces en todo el mundo. Y no importa el estado social, no importa el nivel económico, no importa dónde esté el estado educacional. He aquí por qué, amigos y amigas, porque esto ha salido en alguna de mis presentaciones. ¿Por qué hay una familia normal en la que todo el mundo trabaja, todo el mundo estudia, y hay un joven, un hombre, una mujer, una muchacha, un muchacho que se pierden las drogas? No es nada que hicieron los padres, ni la culpa la tienen la familia. Sí hay problemas a lo mejor de llevarse, porque le vuelvo a repetir, si esta persona tiene unos problemas, pero no es un problema, digamos, tan fácil de dividir y decir, esa es la oveja negra de la familia. No, lo que pasa es que esa persona tiene problemas, digamos, que se han desarrollado a través de su vida físico. Una de las partes que ciertos científicos y médicos han descubierto es que mucha de la adicción, mucho del alcoholismo, porque el alcoholismo tiene una relación directa con el consumo de droga, en el sentido que se asimila mucho la parte psíquica y la parte física, es que si en una familia hay tendencia de alguien a tener, sobre todo los abuelos o los padres, fueron alcohólicos o fueron grandes consumidores, es probable que ese gene se pase a las familias y que viva, a pesar de que a lo mejor nunca lo haga, la tendencia a hacer. Entonces ese tipo de persona, y le digo, todo esto todavía no se ha descubierto, o sea, están haciendo muchos estudios que son fascinantes, particularmente en laboratorios hacen muchos estudios. Algunos países han avanzado tremendamente en esto, acá en Estados Unidos, pero hay países como Israel que tiene unos laboratorios tremendos que hacen mucho estudio de los distintos usos de la droga y demás, con ratas, con monos, con distintos animales, del consumo de su comportamiento ante el acceso a la droga versus otras cosas. Y es fascinante lo que se ha ido avanzando. Entonces, si le interesa, le recomiendo que lea, que escuche, que busque estos estudios, porque hay mucha información hoy en día. Y esta información nos está dando una pauta muy interesante de que no es tan simple el consumo de droga como lo quieren hacer, que ese tipo consume droga, no tiene personalidad, no tiene decisión, no lo educaron los padres, siempre le queremos achacar la culpa a alguien. Y la realidad es que la debilidad humana la tenemos todos somos débiles en algo, ¿no? Y entonces, se acuerda que hablaba yo de las hormonas, hablaba yo de las moléculas, hablaba yo de las serotonina, hablaba yo de la dopamina, de la oxitocina, de la endorfina, todas esas cosas que supuestamente la debiéramos de tener todos los seres humanos, normalmente no es tal. Entonces, esas decisiones, esas moléculas, esas hormonas, cuando son afectadas por la droga intensamente, crean una sensación tremenda que es muy difícil de controlar para algunas personas, no para todos. Mire, la dopamina, que es la droga mental que tenemos todos, es esa hormona que tenemos todas, es la de que nos da el placer, lo que nos da satisfacción. Fíjese, cuando tenemos un acto sexual, cuando hacemos algo regular, cuando conocemos gente, cuando hablamos, la dopamina se destapa. Si usted toma café, la cafeína le afecta a la dopamina y le sube un porcentaje como su dopamina funciona. Si usted por ejemplo es fumador, la nicotina le afecta a la dopamina, entonces le sube un porcentaje más alto. Y las bebidas alcohólicas hacen lo mismo. Ahora, cuando usted a la dopamina le agrega cierta droga excitante, ¿no? Por ejemplo, como es la cocaína o la anfetamina o la metanfetamina, usted se sale de los medios, de lo apropiado del ser humano, porque explota en algunas personas
se descarrila totalmente. Y eso es lo que hace perder el control a estas personas y eventualmente ya no pueden funcionar si no tienen esa injerencia, si no tienen esa intención de esa función de cierto tipo de droga para que reaccionen, para que controlen esas emociones. Entonces, el controlar la adicción es sumamente difícil y casi imposible para la mayoría de las personas. He aquí porque yo le comentaba anteriormente que usted, si tiene ese tipo de situaciones, necesita de ayuda experta. Hay algunas personas que lo pueden hacer solo, pero tienen que tener mucho conocimiento y un gran apoyo social de la familia, de las amistades, del grupo, que es muy difícil de obtenerlo. ¿Me entiendes? Que es muy difícil de mantenerlo, porque además esto, la recuperación de una adicción lleva mucho tiempo. O sea, si usted oye que alguien fue a un centro para tratar a adictos, no se curan en una semana o en un mes, se lleva mucho tiempo. Y es una disciplina que es muy difícil de mantener, porque como yo le dije anteriormente, las personas que tienen problema de adicción tienen otros problemas emocionales y psicológicos. Entonces, usted está tratando de resolver el problema de la droga, pero esa persona, por ejemplo, a lo mejor no tiene disciplina, es muy impulsiva, tiene problemas, como dije, de todas estas endorfinas, de la oxitocina, de la dopamina, de la serotonina. Entonces, es imposible detectar y decir, vamos a hacer esto con esta persona. Se están haciendo estudios, se está preparando, pero todavía no estamos ahí, ¿no? Entonces, controlar a la adicción es sumamente difícil. Y sin la estructura es muchísimo más difícil. Ahora, hay gente que lo logra, hay gente que va a centros, pero se recuerda que yo le he estado diciendo, desde que empiezo a hablar del consumo de la droga, que la decisión de consumir droga por primera vez es siempre personal, y esto no cambia. Lo que no es una decisión personal y que jamás nadie lo hace es la decisión a ser adicto. Es muy distinto. O sea, la gente, usted y yo, podemos decidir hacer algo, pero nunca vamos a decidir ser adicto porque nadie quiere ser adicto. Sin embargo, esa opción no está disponible para los seres humanos. O sea, una vez que una persona decide consumir droga, el riesgo es una apuesta que se juega de que se convierta en un adicto, en un drogadicto adicto, es un misterio que nadie lo conoce. Generalmente no ocurre con la primera dosis ni con dos dosis, se ocurre con un proceso, con un momento. Hay gente que, porque tienen estos hormonas disponibles, se adaptan mucho más rápidamente a una droga fuerte y se hacen drogodependientes. Hay gente, hay una minoría, pero la mayoría de la gente no. Por eso es que a veces usted puede tomar, por ejemplo, en casos extremos, morfina y no pasa nada. No se hace adicto. A lo mejor le gusta cómo se siente, pero se puede controlar. Pero también arriesga si sigue consumiendo, y sobre todo sigue consumiendo porque ya le gusta cómo se siente usted, porque se olvida del tema. Acuérdense, nos olvidamos, escapamos de una realidad. Acuérdense, todos los que consumen droga tienen una historia y una razón. Nos estemos de acuerdo, nos guste o no nos guste, todos tienen una razón. Si esa razón es porque les gusta cómo se sienten, para escapar de una realidad que sea, pero de ahí a la adicción es un misterio. Y le digo, hay algunas, ya los científicos y los médicos han detectado, ¿no?, ciertas cualidades que se necesitan para la drogadicción, pero siempre está ese riesgo. Y he aquí el gran misterio de por qué es imposible de detectar y decidir quién va a ser o no adicto. ¿Entiende? Ahora,
volvemos a lo que hemos venido repitiendo. La gran mayoría de los que consumen droga no son adictos. Y la adicción es una situación que se desarrolla, sí, con el uso continuo de la droga, sí, con el uso continuo de ciertas drogas, pero en un periodo de tiempo, pero es una minoría en todo el mundo, no es una mayoría. Y esto es muy importante que lo entendamos, porque mucha gente cree que el narcotráfico es el culpable de lo que hay tantos adictos en el mundo. Y yo le digo que la mayoría del consumo de la droga que mantiene el narcotráfico no tiene nada que ver con los adictos. Obviamente contribuye, ¿no? Todos están en la cadena. Por eso, amigos y amigas, es tan importante entender el tema del consumo de droga, para que después, cuando ya hablemos del narcotráfico, puedas hablar con más propiedad y no salir con tonterías de que si el gobierno quisiera pudiera parar el consumo de drogas, si el gobierno quisiera pudiera parar el momento del narcotráfico. Es mucho más complejo de lo que lo queremos simplificar mucho. Nos gustaría y nos gusta, le digo, los gobiernos nos encanta, y la policía, los sistemas de seguridad, todo el mundo que no conocemos, que no estamos, no entendemos que no es tan fácil. Entonces, lo bajo simplificado. Todos esos son gente adicta, todos esos adictos son gente pobre de mente y de corazón, porque no juzgamos sin saber. Y muchas veces, amigos y amigas, juzgamos porque en cierto modo lo que vemos en esas personas es un poco lo que se refleja de nosotros en ellas. Esa es una realidad. O sea, siempre hay una cosa que dicen, que generalmente criticamos un poco de lo que nosotros somos en otras gentes. No quiere decir que somos adictos, pero sí vemos mucho digamos, la debilidad de esas personas, porque es una debilidad, es una enfermedad, es un drama que no nos gusta aceptar, y entonces lo juzgamos y lo criticamos. Pero es una realidad y es parte importante que debemos de hablar, debemos de conocer y debemos de entender, para cuando hablemos ya del tema de la droga, del problema del narcotráfico, lo tenemos que comprender también, porque esto ocurre por esto. Están todos unidos. Esto lo vamos a continuar, amigos y amigas. Los invito a que hagan comentarios, los invito a que se inscriban si no lo han hecho, y los invito a que nos veamos en el próximo video. Cuídense mucho.